Las vacas contra la contaminación por plásticos. Sé bienvenido a tu canal Megóforo. Iniciamos. Has de saber que han descubierto que en el estómago de las vacas existen bacterias capaces de descomponer los plásticos. Por lo tanto, la contaminación por plásticos se podría solucionar gracias a esa bacteria extraída del estómago de las vacas. Has de saber que las vacas tienen un aparato digestivo inusual. Ellas dedican cerca de 8 horas al día en la ingestión de su alimento. Ahora bien, son rumiantes. Digieren los alimentos en 2 etapas. Primero los consumen y después realizan la rumia, que es un proceso que consiste en regurgitar el material semidigerido y volverlo a masticar para deshacerlo. Esa es una característica distintiva de los rumiantes. En su aparato digestivo poligástrico, que se compone se dice por algunos 4 estómagos, 4 divisiones, 3 preestómagos, el rumen o panza, el retículo o redecilla y el omaso o libro, y por el abomaso o estómago propiamente dicho, es decir, tienen 3 preestómagos y un estómago. Mediante la rumia y la utilización de estas 4 cámaras, el estómago de los rumiantes de las vacas es capaz de aprovechar los carbohidratos de los alimentos presentes en plantas como la celulosa, hemicelulosa y pectina. Esta maravilla hace que este animal nos dé la solución porque tienen una bacteria en su estómago que permite deshacer los plásticos. Aquí voy a hacer un paréntesis y hay que pensar que algunos investigadores de manera indebida, inadecuada, se dicen estudiosos de los animales, veterinarios, etcétera, les abren el estómago a una vaca viva y viva están analizando. Eso está mal, están haciendo sufrir a un animal, aunque ellos digan que no. Toda justificación para hacer sufrir a un animal no es válida. Por lo tanto, no al maltrato de las vacas por parte de algunos veterinarios. Regresando a esto, es inusual este descubrimiento, porque has de saber que la contaminación por plásticos es un problema muy serio hoy en día. Incluso en el mar, en una parte del océano, cerca de la isla de Pascua, hay un lugar donde se van todos los plásticos de las aguas que circulan en ese océano, y hay una especie de isla de plástico enorme, casi del tamaño de la Ciudad de México, lo cual es increíblemente asombroso, pero a la vez no está bien. La contaminación por plásticos, por lo tanto, es un problema serio, sobre todo si llegan a los océanos, donde pueden llegar a afectar gravemente a los ecosistemas. Incluso pueden volver hacia nosotros a través de la dieta, porque muchos peces consumen esos plásticos y nosotros, al consumir esos peces, ingerimos plástico que deteriora nuestra salud. Por eso es importante buscar alternativas a estos materiales y reciclarlos en la medida de lo posible. El problema es que estas medidas no son siempre suficientes, de modo que hay que buscar formas de degradar todo el plástico que se consume, por ejemplo, con la ayuda de la bacteria de las vacas. Existen algunas opciones biodegradables que, una vez liberadas al ambiente, se van descomponiendo poco a poco. En otras ocasiones, cuando se utiliza plástico convencional, la solución puede estar en buscar pequeños ayudantes que se encarguen de su degradación, y eso es lo que ha hecho un equipo de científicos que ha elaborado un estudio mediante el cual están utilizando algunas bacterias procedentes del estómago de las vacas que descomponen varios tipos de plástico. No todo el plástico lo pueden descomponer, pero sí las variedades más comunes, como las bolsas que se utilizan en el supermercado o que se utilizaban antes y que se siguen utilizando en algunas partes de la geografía mundial. Pero no solo vale con las bacterias, en realidad se necesita una sustancia a la que se puede acceder muy fácilmente a través de si se tiene acceso a las mismas vacas. Por lo tanto, se dice que las vacas van al rescate de la contaminación por plástico, sobre todo en los océanos. Este estudio sugirió que la observación de las vacas tienen ellas esa capacidad de procesar sustancias vegetales muy similares a los poliéster y a los sintéticos. Lo que les había dicho inicialmente, que al ellos rumiar, mediante ese proceso de digestión a través de sus 3 preestómagos y su estómago, ellos digieren la celulosa, la hemicelulosa y la pectina, que pueden incluso estas capacidades servir para digerir algunas variedades de plástico, que es posible que sí lo hagan. Ahora bien, ellos hicieron el estudio mediante el cual extrajeron líquido ruminal de las vacas, de líquido ruminal, y usaron
tereftalato de polietileno o PET. El PET son todas las botellas de los refrescos, es PET, conocido por usarse frecuentemente en la elaboración, como les he dicho, de envases y productos textiles. También hay vestidos, pantalones de PET. Por otro lado, incubaron el líquido junto a tereftalato de adipato de polibutileno, PBAT, y furanoato de polietileno, PEF. Son diferentes variedades de plásticos. Estos dos últimos son plásticos biodegradables, el PEF, el PBAT. El PET no es biodegradable completamente, pero se puede biodegradar si se utilizan los elementos suficientes. El primero se usa para la elaboración de bolsas compostables, mientras el segundo es un material a base de azúcares de plantas que se encuentra aún en investigación. Esto es el furanoato de polietileno. Es aparentemente biodegradable, pero se está investigando qué tanto es y qué tanto no. Los tres variedades de plástico se incubaron junto al líquido ruminal extraído del estómago de las vacas en dos formatos diferentes. Se redujo a polvo o en películas finas. En los dos casos se degradaron adecuadamente con el fluido extraído del estómago de las vacas. No obstante, el proceso fue más rápido cuando se habían reducido a polvo. Por lo tanto, hay que replicar el fluido del estómago de la vaca para hacer un polvo que degrade los plásticos. También observaron que el procedimiento fue mucho más eficiente que en otros estudios en los que se habían usado las bacterias aisladas. Por lo tanto, ese polvo del contenido del estómago de la vaca nos va a permitir y va a ser la solución para disminuir, para poder degradar la mayoría de los plásticos más abundantes de nuestra vida moderna. Si tú vas a un basurero, el común de los plásticos, la mayoría puede ser digerido a través de ese polvo extraído del estómago de la vaca. Hay que replicarlo, no es utilizar vacas para extraerles eso, porque no habría cantidad suficiente ni de vacas, ni sería adecuado por la complejidad del procedimiento. Hay que replicar en un laboratorio las bacterias y después, cuando ya se produzca en cantidades industriales, se puede producir polvo en cantidades industriales. Los gobiernos lo podrían adquirir, utilizar en los tiraderos y de esa manera degradar miles y miles de toneladas que se producen todos los días. Sería una solución ecológica, ecoamigable con el medio ambiente, y las vacas nos darían un respiro. Gracias a ellas podríamos tener un ambiente más sano, más ecoamigable en un futuro próximo cercano. Como siempre, tu opinión es muy importante. ¿Tú qué piensas, tu amigo Megóforo? Hasta pronto.